nada más verla por un segundo le quedó clarísimo algo. Esa cosa no era un ser humano. Y ahí, cuando llegó y abrió la puerta, vio una figura muy alta de alguien, un hombre, que llevaba puesto un sombrero. Pudo ver él claramente que ella, ya no escondiendo la mano, tenía una navaja. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Historias de Mundo Creepy. Estamos muy contentos de estar con ustedes una semana más. Mi nombre es Emanuel Morales, me acompaña como siempre mi compañero de Vigo, Kevin García. ¿Y qué tal estás, Kevin? Muy bien, acá ya cumpliendo semana con semana, Sí. no dejando el programa sin episodios y agradecido de que a pesar de que estuvimos una semana sin subir episodio, la gente respondió súper bien. De hecho, cada episodio le está yendo mejor que el anterior y estamos como generando una comunidad, yo diría como una comunidad que ya estaba, pero está creciendo y se siente como una nueva comunidad diferente a la de los demás programas que manejamos. Entonces nada, gracias por el apoyo. Muchas gracias, también muy contentos de avisarles que hoy, en el momento en que se sube esto, estamos al lunes 2 de diciembre, ya se acercan las fiestas, ya huele a tamales, y al menos aquí en México, no sé, díganos qué es lo típico de sus países, estaría chido saber qué se come en Navidad en esos países, pero aquí son los tamales normalmente, y el pavo y otras cosas. Pero muy contentos porque pasado mañana, el día 4 de diciembre, vamos a estar presentando nuestro nuevo libro, 99 historias cortas de terror, en la FIL de Guadalajara, que no es cualquier cosa, es la Feria Internacional del Libro más importante de habla hispana y eso está muy, muy chido. Nos gusta muchísimo, o sea, que podamos estar ahí, poder convivir con ustedes y vamos a estar en el Salón de Profesionales. Esto va a ser a las 4 de la tarde, 4 de diciembre, Salón de Profesionales en la FIL de Guadalajara. Vamos a estar hablando del libro, por supuesto también. Ya posteriormente ahí les daremos las instrucciones, pero en el stand donde vamos a estar estaremos firmando, estaremos conviviendo un poquito con ustedes, platicando ya más de cerca. Y bueno, ya los que hayan ido a eventos ya saben cómo es más o menos la estructura. Vamos a estar por allá y además tenemos un evento más. Sí, porque la semana siguiente, el domingo 8 de diciembre, vamos a estar presentándonos en la primera expoferia del libro de Tlaltenango en Cuernavaca, Morelos. Y vamos a estar presentando de nuevo nuestro libro 99 historias cortas de terror junto a la editorial Reverberante, que van a ser quienes van a estar acompañándonos en las dos presentaciones, tanto José Luis como Alejandra Martínez. Y esto se va a llevar a cabo en la sección A la 1 de la tarde, como dije antes, domingo 8 de diciembre. Esta feria no requiere registro para la presentación, pero pues como en todos lados el cupo es limitado, digo, eso es obvio, ¿no? Pero limitado en el sentido de que si el lugar se llena, quiero casa. entonces vayan con tiempo, lleguen temprano o vayan a preguntar si pueden antes de que a qué hora empieza, dónde puedo estar, dónde va a ser exactamente para que se ubiquen y así puedan agarrar un buen lugar y bueno, disfrutar esta presentación que también nos emocionó muchísimo. Voy a Cuernavaca, un lugar muy bonito, así que gracias a la gente que nos ha estado apoyando, gracias a los que nos ayudaron en la preventa que se vendió rapidísimo el libro y pues bueno, ya son los anuncios de hoy. No queremos aburrirlos con esto porque sabemos que hay gente que viene a los revea. Y nos vemos entonces en Guadalajara el 4, en Cuernavaca el 8. Venta del libro nuevo, del libro anterior también, del Estoy muerto y sigo gritando. Y por allá nos vemos entonces. Y sí, vamos ahora. Por ahí también está lo del cómic Infierno para Inocentes que se va a vender también en las fechas de la FIL de Guadalajara, pero les vamos a dar toda la información pues ya en la presentación para que sepan cómo sí, es el tema. Si quieren también su cómic. Sí. Ahora sí, venga la intro porque vamos con las historias. Sí. Durante los siguientes minutos escucharás historias que podrían quitarte el sueño. Cosas que pasan con mayor frecuencia de lo que podrías imaginar. Anécdotas vividas por personas reales, como tú, como yo. ¿Estás listo para escucharlas? Así que ponte cómodo y apaga la luz, porque yo soy Emanuel Morales. Y yo Kevin García, y estas son las historias de Mundo Creepy. Y bueno, la primera historia del día de hoy, la primera historia de esta noche, si es que nos están escuchando de noche, es una historia anónima, así que empezamos bien. La verdad es que en este caso el anonimato me lo pidió una persona del correo. Yo no considero que a lo mejor sea una historia de estas que tienen elementos que si sean de dar información provoque un problema o algo así. No lo veo así, pero respetamos cuando alguien pide anonimato, Claro. así que así vamos. Y les va, yo creo que gusta muchísimo, nada más con el título a mí me gustó mucho, que es La criatura de las minas. Este relato nos lo envió una persona que no vivió la historia, sino que esto le pasó a un amigo muy cercano.
a quien nos dijo que nos dirigiéramos a esta persona como Antonio, aunque no es su nombre real. Antonio trabaja como supervisor en una mina y básicamente pues es minero y él se dedica a estar moviéndose en varias partes de su país haciendo este trabajo como una supervisión, aunque dice que el puesto, exactamente el nombre no se lo sabe la persona del correo, pero básicamente un supervisor de los trabajos que se hacen ahí. Y esto ocurrió hace unos años. Ocurrió en una mina donde él estaba trabajando en un lugar cualquiera y de pronto escuchó en su radio que alguien le estaba hablando. Él tiene un radio en este tipo de trabajos para comunicarse con varios sectores de las minas y hay otras personas que son vigilantes quienes están puestos de forma estratégica en ciertas zonas para encargarse pues de cuidar lo que está pasando, porque el trabajo de minería es un trabajo bastante riesgoso, bastante complicado. Entonces recibir una llamada en un lugar así, si no es para un informe normal, sí tiende a ser una señal de alarma bastante fuerte. Y lo fue, porque lo que recibió en el radio fue una llamada de auxilio. Era la voz de un hombre que le estaba pidiendo ayuda, una voz que no reconoció muy bien por el problema de la comunicación, de la estaria que se escuchaba y además porque la llamada, la petición de auxilio, se cortó y después cuando él intentó contactarse de vuelta no recibió respuesta. Lo que fue a hacer fue inmediatamente ir a su oficina a revisar todas las cámaras de seguridad que estaban ahí, todos los monitores, y pudo notar entre todos ellos que había específicamente una cámara que estaba apuntando a una zona donde debía estar un vigilante, y en ese momento lo que veía era la mina completamente vacía. Él entonces caminó hacia un automóvil que tenía para moverse dentro de las minas y se dirigió a este lugar. Lo que nos cuenta esta persona es que su amigo, Antonio, apenas llegar a la zona empezó a sentir algo muy extraño. Una de estas sensaciones que te dan cuando algo no está bien y cuando todo tu cuerpo, tu mente y todo tu ser te está pidiendo sal de ahí ya. Es esa sensación de miedo que no puedes explicar, pero que te da como escalofríos y piensas simplemente en escapar. No quieres saber qué hay ahí, no quieres descubrir lo que hay. Pero obviamente él tenía que hacerlo. Empezó a caminar en la mina, entre la oscuridad, y de pronto vio a lo lejos, en uno de los caminos de la mina, a este vigilante en el suelo. Se acercó rápidamente, notó que estaba con vida, pero el tipo estaba en un estado de shock. Estaba en el suelo, en una posición fetal, temblando. Y cuando le empezó a hablar y preguntarle qué pasó, ¿estás bien? ¿Hubo un accidente? Por favor dime. El vigilante no podía ni siquiera articular una sola palabra. No parecía ni siquiera prestarle atención a lo que le decía. Su mirada, su expresión, todo parecían denotar que él estaba aterrado, choqueado. No estaba en sus 5 sentidos en ese momento. Pero antes de que Antonio pudiera hacer cualquier otra cosa para ayudarle, para obtener información, el miedo que había estado sintiendo desde que entró a esa sección de la mina se exponenció todavía más, explotó. Porque más allá, en la oscuridad, en uno de estos túneles, empezó a sentir y escuchar algo. Parecían ser pasos que se acercaban lentamente hacia donde estaba él. Y dije sentir, porque literalmente cada paso de lo que sea que lo estaba generando era tan fuerte, tan pesado, que se sentía en el suelo. Era claro que no era una persona, era claro que no era maquinaria, era claro que era algo grande. Y él no tenía ni idea de qué podía estar ocultándose ahí. Se quedó pensando en si hablar para ver si hicieron una persona, un grupo de personas, algunos de los trabajadores, pero no pudo ni siquiera procesar bien lo que estaba pasando, cuando apuntando con su luz, muy a lo lejos, notó que sí, había una especie de figura que se estaba acercando, y nada más verla por un segundo le quedó clarísimo algo. Esa cosa no era un ser humano, esa cosa no era una persona y tampoco era ningún animal que hubiera visto jamás en su vida. No lo podía describir bien porque estaba tan lejos que apenas veía una especie de sombra, una figura simplemente oscura que destacaba con la luz, con el haz de luz dejaba como esta figura, esta forma extraña, pero ni siquiera se quiso detener. El verlo le causó un miedo tan grande que lo único que pensó fue en levantar a su compañero y como pudo arrastrándolo lo subió al vehículo, se fue de ahí y nos dice en esta parte la persona del correo que Antonio empezó a escuchar que esta cosa empezó a moverse más rápido, como que se estaba percatando de que estaban escapando y empezó a correr y los pasos hicieron más rápidos, más pesados y se sentían cada vez más cerca, pero Antonio, a pesar de que el vehículo que estaba utilizando tenía espejos retrovisores, no quiso voltear,
No estaba seguro si iba a ver algo porque la oscuridad era demasiado densa en el lugar, pero no quería confirmar nada. No quería voltear, no quería observar, simplemente tenía un objetivo muy claro que era seguir avanzando hasta salir de ahí. Afortunadamente, en cierto momento, los pasos se quedaron muy atrás, parece que se detuvieron y ellos salieron por la ruta que él conocía hasta la superficie y hasta la salida de la mina. Ya estando afuera, cuando los minutos empezaron a pasar, Antonio estaba muy agitado, también choqueado, pero no tanto como su compañero. Pudo hacerlo hablar y le preguntó qué había pasado. Me dijo, ¿qué es eso? ¿Qué era esa cosa? ¿Qué te pasó? Y el tipo, todavía tropezándose en sus palabras, lo único que le pudo decir fue, no sé qué era eso. La verdad, lo que pasó fue que yo estaba muy cansado, me quedé sentado en una parte de la zona donde tengo que vigilar y me quedé dormido. Y lo único que recuerdo es que de pronto algo muy grande me sujetó de la pierna y me empezó a arrastrar hacia adentro de la mina. Y fue donde traté de hablar con mi radio, pero el radio se me cayó. Y me empezó a arrastrar lentamente y hasta que tú llegaste, hasta que se escuchó el vehículo en el que tú venías, esta cosa me soltó. Y se siguió entrando en la mina. No tengo idea qué era, no la pude ver bien. Yo tampoco sé qué era, solo sé que sentí algo que me sujetó muy firmemente. Y ya. El tipo estaba de hecho tan asustado que el día siguiente ni siquiera se presentó a trabajar, solamente avisó que había renunciado. No quería saber nada del lugar, no quería saber nada más. Antonio se quedó pensando en si reportar esto o no, porque es algo muy complicado, podría poner en peligro a más personas, pero ¿cómo explicas algo que ni siquiera sabes qué era exactamente? Algo que solo crees haber visto y que un trabajador te dice que vio y que lo atacó, pero no tienes más pruebas. La historia termina de esta manera, pero la persona del correo nos agregó algo que me pareció muy interesante. Dice que los trabajos en esa mina se complicaron, de hecho ni siquiera los terminaron, y terminaron moviéndose a otro lugar, que es algo a veces común en este tipo de trabajos. El problema es que Antonio le platicó a esa persona que cree que esto podría estar relacionado con una creencia en este rubro, en este trabajo. Y es que al parecer muchas personas que trabajan en minería tienen la idea de que cuando una persona dentro de una mina muere, ya sea realizando labores o cualquier otra cosa, las minas toman esto de cierta forma como una especie de sacrificio al parecer, porque inmediatamente después de esto empieza a haber mucha abundancia de minerales. Incluso dice que no es solamente una creencia que él escuchó, que él en sus años de experiencia como minero lo ha vivido. Ha habido lamentablemente tragedias donde se pierden vidas y apenas al día siguiente, a pesar de que a veces llevan semanas o meses trabajando en la mina con poco éxito, empieza a haber esta abundancia encuentran muchos minerales valiosos y se vuelve todo un éxito, pero solamente casi siempre es después de que una persona fallece trabajando dentro. Wow. Y esa es la forma en la que cierro el correo, esta persona anónima que le agradezco mucho la confianza y me encantaría tener más información de Antonio, o sea, que Antonio nos platicara un poco más del trasfondo de todo esto, pero bueno, eso es lo que tenemos por ahora y me pareció la verdad, me pareció una historia muy interesante, o sea, de estas historias que van de algo diferente, que no es a lo mejor el tema que manejamos mucho, que es brujería, fantasmas, casos de reales sin algo paranormal. Aquí estamos hablando de estas historias que me llevan un poco a los ratos que había antes, de la sesión como de los abuelos que teníamos, ¿te acuerdas? Exacto, sí. Estas historias donde eran criaturas las que aparecían, donde eran seres que habitaban en lugares, tal vez resguardándolos, tal vez como una maldición, o tal vez simplemente como seres que no han sido catalogados o descubiertos como animales en una lista, digamos, cualquiera, ¿no? Entonces me hizo muy interesante y gracias por el rato. A mí me recuerda mucho a estas historias de las construcciones donde supuestamente la típica, ¿no? De que a un chalán lo sacrifican, hay un accidente. Un chalán, un ayudante para los que no ubiquen la palabra. Que no es tan accidente, ¿no? O sea, que es como medio provocado y que con esto supuestamente se cree que la construcción va a durar más o que va a dar algo a cambio, ¿no? Como una especie de sacrificio, precisamente lo que comentas. Sí. Yo no conocía esa historia de las minas, pues no la había escuchado nunca. No, yo tampoco. Pero me recuerda como a esta lógica que tienen estas leyendas, ¿no? Y también obviamente es escalofriante pensar que de esos lugares que son considerados muy peligrosos y donde constantemente hay accidentes, precisamente pues son las minas. Sí, es muy común, lamentablemente. Es uno de los trabajos
más peligrosos. No sé en qué top está, pero seguro está en los primeros 20 trabajos pues, más peligrosos del mundo. Sí, y añadir creo que este tipo de vivencias donde aparte hay criaturas extrañas ahí que te pueden atacar, pues lo hace todavía más espeluznante. Digo, la verdad me encantaría que más personas que tengan trabajos atípicos como este nos mandaran sus relatos si es que están relacionados con su rubro, ¿no? Con su empleo. Porque es muy interesante conocer, pues yo tampoco conocía esta creencia o leyenda. Y ojalá que nos manden más si alguien tiene algo o conocen a alguien, un familiar o amigo, lo que sea, pídanos que nos cuenten porque es muy interesante. Así es, gracias de nuevo a quien envió la historia. Pasamos con la siguiente. Sí. Esta historia es enviada por Daphne. No es su verdadero nombre, pero en lugar de anonimato como tal, nos pidió que la llamáramos simplemente Daphne. Okay. Y nos cuenta que esto ocurrió hace ya un tiempo cuando ella era niña. Actualmente tiene 18 años. Y dice que es algo de lo más raro que le ha pasado. El título de la historia es Una desaparición y algo extraño en el cielo. La semana pasada les traje una historia acerca de una persona, una niña que había desaparecido momentáneamente jugando a las escondidas. Esta historia es un tanto similar, pero con un giro también bastante extraño e interesante. Okay. Daphne nos cuenta que siendo una niña de unos 7 u 8 años, se encontraba en una fiesta familiar, más específicamente la fiesta de cumpleaños del hijo de uno de sus primos, una de estas familias grandes donde me identifico con eso, uno tiene primos que son adultos cuando tú eres niño, y tienes sobrinos que son de tu edad, y bueno, es algo muy común en las familias grandes. Y ella comenta que en esta fiesta que se estaba llevando a cabo en una especie de terraza, un espacio bastante grande donde había suficiente lugar para que hubiera una fiesta para la gente, para las mesas. Ellos, siendo niños, se pusieron a jugar a distintas cosas. En la parte de atrás de la casa había una especie como de parque, un patio muy grande, pero tenía pues estos adornos, digamos, como si fuera un parque. Había árboles, había bancas, era como si fuera un mini parque dentro de la casa. Algo muy bonito y muy bien para los niños, muy bueno. Ellos se pusieron a jugar, ella junto a sus primos y otros niños invitados a la fiesta, comenzaron a jugar distintos juegos de los clásicos que uno siempre juega cuando está pues en su infancia. Y entre todos estos, cuando ya estaba oscureciendo, que no sé si te llegó a pasar, pero era muy común que cuando ya estaba medio oscuro, era cuando alguien propone jugar a las escondidas, sí, porque había más posibilidades de encontrar lugares pues buenos para esconderte, ¿no? Sí, la verdad te ayuda. Depende de donde vivas, pero por ejemplo, cuando era niño yo vivía en no pides 11 años. Vivía en un lugar que estaban en construcción muchas casas alrededor, entonces eso ayudaba un montón, sí, porque te podías meter atrás de las casas y era obra mega. Entonces eso ayudaba muchísimo. Era muy aterrador también, viéndolo en las perspectivas. Sí, porque te ibas a esconder a un lugar que quién sabe qué había ahí, además estaba oscuro. Sí. Y luego me enteré también que está la superstición de que es malo jugar escondidas de noche. Sí, no sabía. Yo tampoco, yo me enteré ya grande y yo de niño jugaba a las escondidas de noche con mis primos todo el tiempo. ¿Jugaban ustedes en el rancho de tu abuelita? Sí, llegamos a jugar allá y también pues en las casas de los primos, por mi casa, la clásica que te escondes detrás de los autos o así. Pero anda allá en el otro porque has dicho que es, o sea, muy oscuro. Es muy oscuro. Sí, o sea, te salías de la propiedad como tal y lo demás era oscuridad total. Si había luna y estaba despejado, podías ver. Pero si no, era una oscuridad que era casi como tener los ojos cerrados, algo bastante aterrador. Bueno, Daphne nos cuenta que estaban jugando a las escondidas y en una de estas rondas a alguien le tocó buscar, fue encontrando uno a uno a todos los niños, excepto a uno, que no era primo de Daphne, no era alguien que ella conociera realmente, era uno de los niños invitados a la fiesta que estaban ahí, pero no lo encontraron. Y cuando ya todos habían sido encontrados, todos empezaron a buscarlo. Preguntaron a quien lo conocía el nombre del niño y empezaron a decirle su nombre, a gritar que él había ganado y que ya podía salir. Vieron por cada rincón del lugar, entre los árboles, entre todo lo que había por ahí, detrás de las bancas, pero no lograban encontrarlo. Comenzaron a preocuparse y lo que hicieron fue ir a la parte de la terraza donde estaban los adultos conversando para decirles que no encontraban a este niño.
Era una zona bastante segura, como dije, era la parte trasera de una casa, estaba cercado, no había forma de que alguien entrara o de que los niños salieran de ahí, sin que tuvieran que pasar por donde estaban los adultos. Así que no había una preocupación de parte de los papás de que algo realmente le hubiera pasado. Así que ellos les dijeron que probablemente estaba en el baño, o que estaba dentro de la casa, o que se había escondido muy bien, ¿no? Claro. Cuando ellos reciben esta respuesta, deciden volver a la parte esta como del parque, y ahí encuentran a este niño, y está sentado en una de las bancas. Cuando se acercan y muy curiosos le preguntan dónde estaba, él simplemente les dice que se escondió detrás de esa banca y que nunca lo encontraron, y cuando salió pues no había nadie. Pero eso no tenía sentido, todos lo habían buscado por todas partes, y ese lugar por supuesto había sido revisado no una, sino varias veces. Y sin embargo este niño insistía en que simplemente se había escondido ahí, cuando vio que nadie lo encontró salió y ya no vio a nadie. Pero en ningún momento dijo haber escuchado su nombre, que lo llamaran, que estaban tratando de decirle que saliera. Esto por supuesto les pareció curioso, pero siendo niños, y yo lo comprendo perfectamente, pensaron que probablemente solo estaba bromeando, que se pudo haber ocultado en otro lugar para tratar de asustarlos y ya. Claro, sí. No pensaron mucho en eso, simplemente dijeron que ya se habían aburrido de jugar escondidas y decidieron caminar cerca de una barda para estar por ahí sentados y comenzar a platicar. Para ese momento ya estaba completamente oscuro. Había un cielo despejado y las estrellas se podían ver perfectamente. Y darme cuenta que ella era una niña muy curiosa que siempre estaba volteando hacia todas partes, viendo algo interesante, algo que le llamara la atención. Y no pudo evitar fijar su vista en el cielo, donde vio lo que ella pensó era una estrella que estaba brillando mucho más que las demás. Era una estrella que estaba ahí fija en el cielo, quieta, pero mucho más brillante, mucho más bonita que todas las otras, y esto le llamó muchísimo la atención a Daphne. Ella cuenta que comenzó a decirles a los demás, miren ahí, miren en el cielo, y esta es estrella, ¿no? Esta es una estrella muy extraña. Todos los niños voltearon a verla y también se impresionaron, nunca habían visto una estrella así. Pero se impresionaron mucho más cuando ésta comenzó a moverse. Pero no se movía como un avión o un helicóptero. Comenzó a moverse de manera errática, primero en línea recta en distintas direcciones, y después comenzó a moverse en zigzag muy rápidamente hasta que desapareció. Ellos se quedaron impresionados, todos los niños habían visto algo muy extraño, y en ese momento volvieron a ir corriendo con los papás para decirles lo que acababan de escuchar. Pero los adultos obviamente les dijeron sí que interesante, pero lo clásico, ninguno lo había visto. No, nadie lo había visto y no les pusieron ningún tipo de importancia. Bueno, entiendo que más también porque ya habían dicho que no aparecía un niño, entonces... Sí, probablemente lo tomaron como parte de los juegos clásicos de los niños, de estar haciendo bromas o de estar inventando cosas como un juego, de estar imaginando cosas más bien. Así que no prestaron atención, los niños volvieron a lo suyo, que también a esa edad es muy sencillo olvidarte de algo en el momento y continuar haciendo otra cosa. Así que no le dieron más vueltas, la fiesta siguió y eventualmente pues terminó y cada quien se fue a su casa. Pasan los años y Daphne, ahora con 18 años, comenta que platicando de esto hay gente que se acuerda, gente que no, muchos de sus primos ya no recuerdan esta anécdota, pero a ella siempre se le ha hecho muy curioso que ambas cosas raras convergieron en el mismo tiempo, en la misma noche, y una cosa seguida de la otra. Y dice que no puede evitar relacionar la desaparición momentánea de este niño con esa cosa extraña que vieron en el cielo. No sabe si fue una coincidencia, si es algo que simplemente tenía una explicación y a lo mejor con su mente infantil no lograba dilucidar, o si realmente algo raro pasó esa noche, si algo le pasó a ese niño tal vez sin que él se diera cuenta, y si aquella extraña luz en el cielo tenía algo que ver con todos esos acontecimientos. Qué interesante, pues justo entiendo la conexión y es inevitable hacerla, o sea, más porque es que una sola cosa, es decir, el niño diciendo que había estado todo el tiempo ahí, etcétera, se entiende. Y hay muchas explicaciones, pero cuando lo juntas y ya se vuelven dos cosas
bastante improbable que pasen en la misma noche, en un periodo de tiempo tan corto, ¿no? Sí, además lo del niño, como dices, podía ser una broma y ya, pero la luz la vieron todos y todos al mismo tiempo reaccionaron y vieron que no era algo normal. Incluso si no estuvieran relacionadas las dos cosas, sigue siendo algo interesante, sigue siendo una historia y una vivencia muy interesante. Sí. Se me hace muy, muy interesante. Bueno, gracias a Daphne, que bueno, no era su nombre, pero Sí, gracias a gracias a Daphne por enviarnos este relato, la verdad, muy bueno, muy buena historia. Continuamos con la siguiente. Pues muy bien, vamos a pasar a la tercera historia de la noche y esta historia nos la envía, esta no es anónima, esta es una persona de Perú llamada Rusela Martínez, quien nos comenta pues que es muy fan del canal, que ve todos los episodios, que no se pierde este programa. Muchas gracias, Rusela. Y esto ocurrió en su país, Perú, pero no le ocurrió a ella, le ocurrió a su mamá cuando su mamá era una niña de 10 años. Y pasó específicamente, y eso se me hace muy interesante, ahorita voy a hablar más de por qué. Pasó específicamente en una zona al norte de Perú que se llama Paita, que en los años 80, que es cuando ocurrió esto, era un pueblo bastante pequeño y bastante rural, con no demasiados habitantes. Tampoco era una comunidad diminuta, pero sí era de estos lugares donde la gente se conoce, donde todavía en ese entonces nos explica que la gente se movía principalmente a caballo y en carretas. Había vehículos, especialmente vehículos de carga grandes que pasaban a mover provisiones de las ciudades al lugar, pero era poco común. Y como dije, los caminos eran de tierra, realmente no había iluminación en las calles en ese entonces, la energía eléctrica que había solamente estaba dentro de las casas, y todo eso sirve para pintarnos el panorama y darnos una imagen de dónde ocurrió esto. Esto pasa, como dije antes, en los años 80, y de hecho sí voy a spoilear un poco el título porque se me hace muy, muy interesante, que es Vi morir a mi vecina. No, qué fuerte. La mamá de Rosela era, como dije antes, una niña de 10 años, y esa mañana ella había salido por encargo de su abuela, bueno, de la abuela de Rosela, la mamá de su mamá, a tirar agua en la entrada de la casa. Mucha gente sabe por qué es esto, pero para quienes no sepan, eso se hace en zonas donde hay mucha tierra porque la intención es que el agua provoque que se mantenga la tierra fija, que no esté volando con el viento todo el rato, moviéndose de un lado a otro y entrando a la casa, etcétera, ¿no? Era como una de esas tareas habituales que ella tenía que hacer casi todos los días. Se encontraba haciendo esto y gracias a que estaba allá afuera, en esa mañana, pudo ver todo lo que pasó. Ella notó que su vecina, que no vivía exactamente justo a un lado, a varios metros de distancia, pero pues era perfectamente visible de donde estaba, una niña de 7 años, salió de la casa. Y mientras iba saliendo escuchó a la mamá de la niña dándole todavía instrucciones. La había mandado básicamente a una zona centro del pueblo por varias cosas para preparar la comida de esa mañana. La niña salió muy feliz y en medio de su camino, todavía a la vista de ella, de la mamá de Rusela, ella se topó con un árbol que era un árbol bastante popular, digamos, en el pueblo y para los niños específicamente. Un árbol de tamarindos. Y era popular porque los niños solían, cada que tenían oportunidad, ir a tomar un tamarindo de ahí para comerlo como un postre o como un dulce o algo similar. Y esto fue lo que hizo esa niña. A pesar de que esto la desviaba un poquito de su camino, ella decidió pasar por ahí, pero esto no pasó desapercibido por su mamá, quien desde adentro de la casa, asomándose por una de las ventanas, le empezó a gritar. No molesta, pero sí como este típico regaño de mamá, de, oye, no te desvíes, apúrate por favor. La mamá de Rosela alcanzó a notar cómo la niña sujetó un tamarindo y parece que se asustó muchísimo por la llamada de atención de su mamá, porque se bajó corriendo del árbol y empezó a correr hacia la dirección que tenía que ir. El problema es que en estos momentos entre que estaba pensando en lo que le estaban diciendo, tal vez presionada, apurada por no ser regañada o tal vez castigada, no se puso a pensar o no prestó mucha atención a su entorno. Y de forma bastante sorprendente no se dio cuenta de que un vehículo de estos de carga, un camión bastante grande, estaba pasando justamente en la calle de tierra, que estaba muy cerca de donde estaba ella. Y pasó lo peor. La niña no se fijó, la persona del camión la vio pero muy tarde, porque obviamente estos camiones levantan mucho polvo y provocan que la visibilidad sea bastante limitada. Y aunque el chofer frenó, era claro que había atropellado a la niña. Y de hecho describe bastante
y voy a bajar un poco la intensidad de lo que escribió. Pero básicamente nos dice que se escuchó el golpe, se escuchó un sonido que ella solamente había escuchado antes en su vida, algo similar, digamos, a cuando se rompía un montón de palos de madera, un montón de varas o ramas. Era un sonido muy similar a eso. Se escuchó un grito que inmediatamente se ahogó, que fue la niña llamando a su mamá. Y lo siguiente que la mamá de Rusela vio fue a la señora salir corriendo disparado desde la puerta de su casa, gritando, llorando. Y cuando el polvo se empezó a disipar y la gente se empezó a acercar, ella, teniendo 10 años, pudo alcanzar a ver a la distancia cómo la señora estaba sujetando en sus brazos a su hija. Y era una escena horrible porque, al parecer, justamente el camión le había pasado por la cabeza. Entonces, digamos que se había partido su cabeza y parte de su cerebro se podía incluso distinguir a la distancia. La señora gritaba de una forma horrible, desconsolada, el chofer estaba desesperado, no sabía qué hacer, incluso la gente se le estaba amontonando a él, esperando que no quisiera escapar, aunque era claro que no era de intención. Era una escena horrible. Y lo más interesante para ella en ese momento, o sea, la cosa que se le quedó muy grabada, fue que cuando se empezó a acercar a la escena, notó que la pequeña niña, su vecina, todavía estaba apretando con su puño el tamarindo que había tomado del árbol. Y bueno, de ahí pues llegaron las autoridades después. Obviamente la familia quedó devastada. Para ella también, para la nueva Rusela, fue un evento traumático muy fuerte. Pero lo más interesante es que no quedó ahí. Hay un elemento más allá de esto, y es que días después de este incidente, cuando todavía el pueblo estaba procesando lo que había pasado, una noche de pronto empezaron a escuchar afuera de la casa, en las calles que estaban muy oscuras, los gritos de una persona. Era un hombre adulto, un vecino que conocían bien, y era una de estas personas que trabajaba durante la tarde, entonces llegaba muy noche a la casa y caminaba largos caminos para volver y para ir al trabajo. Cuando salieron a ver qué estaba pasando, el señor estaba en shock y no quiso hablar nada hasta el día siguiente, cuando ya estaba más tranquilo, y les contó que lo que había pasado es que afuera de la casa de la mamá de Rusela, él había llegado, como siempre, estaba caminando hacia su casa y vio a la niña, a la mamá de Rusela ahí jugando. Un juego de hecho típico de ahí de Perú, que tengo el nombre, solo que no lo recuerdo bien, déjame lo leo rápido. Sí. Era Haxes, un juego donde se lanzan pequeñas piezas mientras se rebota una pelota. Un matatena. Como matatena aquí en México, digo, no sé si es igual, pero me recuerda la descripción. Y nos dice, Rusela nos cuenta que de hecho esta confusión de pensar que era su mamá no era cualquier cosa. Era común que las confundieran ellas dos, a su mamá y a la vecinita, porque se parecían un poco. Y además tenían en ese momento un corte de pelo muy similar. Entonces el señor se acercó, la vio ahí sola jugando en la noche, en la oscuridad, y le dijo: oye niña, ¿qué estás haciendo? Ya vete a dormir a tu casa. Y se le acercó un poco más para ver si no estaba sin supervisión o algo similar. Pero en ese momento cuenta que la niña se puso de pie y se giró a verlo, y cuando lo vio, él pudo notar que su expresión era una expresión horrible y que su cara estaba completamente demacrada, como la de una persona muerta. Uh-huh. Tenía los ojos hundidos, la piel pálida, incluso tenía como parte de su boca partida. Era una persona, o no sé, más bien se veía como una persona muerta que estaba ahí de pie frente a él. Obviamente eso lo asustó y fue cuando empezó a gritar, y cuando quiso correr dejó de verla. Y el tema aquí es que nos dice Rusela que esto empezó a generar una leyenda en Paitas, una leyenda que se ha mantenido durante los años, en la que muchas personas del pueblo siguen diciendo que a veces por las noches, por esa zona donde falleció esta niña de 7 años, todavía es posible ver a veces por las noches pues lo que parecería ser su espíritu jugando o estando ahí vagando, y que realmente no hace nada más, no habla con nadie, y simplemente la ven, se dan cuenta que tiene este aspecto cadavérico horrible, y desaparece de un momento a otro. Y eso se me hizo muy interesante, porque la historia es una historia muy trágica, es una historia muy fuerte, muy triste, algo que pasó en la realidad. Y la leyenda que se desprendió de esto se me hace también muy interesante, porque es una leyenda de estas que escuchas de vez en cuando en diferentes partes del mundo.
de estas historias de fantasmas de niñas o de niños. Y hay gente que conoce las historias detrás, hay veces que uno no sabe de dónde salieron, simplemente se dice que se aparece una niña en tal lugar, pero no sabes el contexto, el trasfondo, la historia. Acá sí, y acá no nada más lo sabes, sino que nos están enviando podría decir que de primera mano una persona que lo vivió, de la mamá de Rosella, que fue quien además vio el accidente, vio la tragedia y después se generó toda esta leyenda alrededor que sigue viva incluso al día de hoy. Y en esta parte, ya terminando el relato, me encantaría que nuestra queridísima gente de Perú y específicamente de la zona norte o de Paitas nos confirmen si han escuchado esta leyenda, porque se me hace muy interesante. Interesante, claro. Si la han escuchado, si hay más versiones de la leyenda, si conocen o son historias similar o conocen la leyenda pero con otro origen, cualquier cosa, la verdad que lo agradecemos mucho porque se me hace extremadamente interesante y quiero agradecer de verdad a Rosella Martínez por habernos enviado porque es una historia muy fuerte, muy personal que vivió su mamá, entonces vaya, no es cualquier cosa, entonces muchas gracias. Gracias por la historia, bastante fuerte el presenciar algo así. Afortunadamente nunca me ha tocado ver algo así, pero debe ser algo bastante traumático, obviamente para la familia y para la mamá, pero también para los testigos que estaban. No es cualquier cosa ver eso. Pasamos entonces con la siguiente historia. Esta fue enviada, no es anónima tampoco, fue enviada por Judith Zúñiga y lleva por nombre Vi al hombre del sombrero. Okay. La historia del Hatman es como de las más comunes que puedes escuchar. Pero las historias que tienen que ver con esta figura, esta sombra que aparenta tener un sombrero y esto, las que más impactan, creo, son las que son de personas que no lo vieron en un sueño, sino que lo vieron apareciendo en la vida real. Okay. Y esto es lo que Judith nos cuenta. Ella nos dice que su familia vivía relativamente cerca de la que era la casa de su abuelita. Entonces era muy común que fueran a visitarla caminando. Y tanto sus papás como su hermana mayor y su hermana menor, ya que Judith es la del medio, acostumbraban caminar y llegar a visitar a la abuela. Este día, cuando ocurrió esto, Judith cuenta que entre sus hermanas habían acordado hacer una especie de competencia. Así que su hermana mayor y ella decidieron ir por otra calle para llegar por la parte de atrás de la casa de su abuela, y sus papás junto a su otra hermanita iban a llegar por el camino convencional y básicamente hacer una especie de carrera a ver por cuál camino se llegaba más rápido. Okay. Ella cuenta que en la parte de atrás de la casa de su abuelita había una barra no muy alta que era relativamente fácil de saltar para ellas. Así que saltaron esta barda, llegaron hasta el patio de atrás y tocaron la puerta del patio de atrás. Sin embargo, no escucharon respuesta. Parecía que no había nadie dentro de la casa, aunque ellas sabían que su abuelita usualmente estaba ahí. Así que abrieron la puerta, vieron que estaba abierta, que no tenía un candado. Entraron a la casa y comenzaron a buscar a su abuelita. Judith subió hasta el pasillo donde están las recámaras y decidió asomarse al cuarto de sus abuelos. Y ahí, cuando llegó y abrió la puerta, vio una figura muy alta de alguien, un hombre, que llevaba puesto un sombrero y estaba de espaldas, o al menos eso pensó al inicio. Cuando lo vio mejor, se dio cuenta de que este hombre parecía más bien o ser una especie de reflejo, silueta, sombra, o algo que sí estaba ahí pero como hecho de humo, algo bastante extraño. Pero cuenta que siendo tan pequeña, ella en su mente hizo la teoría de que esa persona era su abuelo. Un tanto temerosa, como que no se quiso acercar, no quiso entrar a la habitación, pero sí le habló. Abuelo, le dijo, hola, pero no recibió respuesta. Esta figura simplemente estaba ahí, inerte, de pie en la recámara. Muy confundida, un tanto asustada, decidió bajar la escalera y entonces escuchó la voz de su abuelita en la parte del patio de frente de la casa. Al bajar se encontró con su hermana y vio que sus papás estaban llegando y que estaban saludando a su abuela, quien al parecer se encontraba fuera de la casa pero por la parte de enfrente y por eso no la habían visto. Cuando ella bajó, saludó a su abuelita, le preguntó por qué su abuelito no había querido responderle.
Y entonces su abuela le dijo que no había nadie en la casa además de ella, y que de hecho su abuelo en ese momento no se encontraba porque él estaba trabajando. Esto, por supuesto, hizo que Judith se asustara mucho, pero también alarmó a su padre y a su familia porque creyeron que tal vez sí había visto a una persona dentro de la casa y que pues pudiera tratarse de un intruso. Así que rápidamente su papá entró a la casa y comenzó a revisar las habitaciones, comenzó a asegurarse de que no hubiera nadie, pero no encontró absolutamente nada raro, nada movido, nada faltaba, y no había indicios de que otra persona hubiera podido estar ahí. Esto pudo haberse quedado como una anécdota así, una anécdota de algo raro que una niña vio. Sin embargo, la parte extraña y triste de esta historia es cuando Judith nos cuenta que de hecho, a las pocas semanas de esto, a su abuela lamentablemente le detectaron cáncer. Uno bastante agresivo que en cuestión de un par de meses hizo que ella falleciera. Y de estar perfectamente bien en apariencia, pues terminó perdiendo la vida. Obviamente fue un golpe muy duro para la familia, fue algo muy fuerte, una tristeza enorme además perder a un abuelito a una edad tan corta. Y sin embargo ella cuenta que cuando ella hablaba de esto con su familia, todos comenzaron a sospechar o a decir que esto pudiera haber sido una especie de presagio, que bien esta figura podría ser una especie de, digamos, alerta de que algo venía, un anuncio oscuro, o que incluso podría haberse tratado de la muerte misma, haciéndose presente. Judith cuenta que no tiene ni idea de qué fue lo que vio. No sabe si fue la muerte, un emisario de esta, una coincidencia, pero está muy consciente de que lo que vio fue real y de que no fue algo normal. Y no puede evitar pensar que sí tuvo algo que ver con la muy pronta e inesperada partida de su abuelita, lamentablemente, poco tiempo después. Qué triste, porque sí existen muchos de estos relatos donde pues la gente ve este tipo de, como dices, presagios, o este tipo de apariciones que de una u otra manera terminan anunciando o parecen anunciar una tragedia pues como esta, que pues sí, debe ser muy fuerte también para ella, ¿no? El ser quien lo vio y no sé, o sea, llegar también a sentirte como de, si no hubiera visto, tal vez no hubiera pasado, o no sé, uno se hace muchas ideas de repente con estas cosas, pero gracias por la confianza, no por las historias, porque eso es algo muy personal también. Sí, por supuesto, muchas gracias a Judith, un saludo, gracias por compartir la historia. Una historia, creo yo, muy escalofriante dentro de su simplicidad. Sí, muchísimo. Porque realmente no vio un monstruo, no vio algo que le hiciera daño, que la persiguiera. Pues es una figura oscura, pero lo que trajo con ella fue lo trágico, ¿no? Lo feo. Sí, sin duda. Gracias, no. Y por cierto, les recordamos, si nos quieren enviar sus relatos, como todos estos que han estado escuchando, pueden hacerlo a través de nuestro correo mundocreepyhistorias@gmail.com. En el asunto pueden poner ya sea el título que ustedes le quieren poner a la historia, o la temática de qué trata, o lo que sea, menos no pongan la historia ahí, la historia pongan en el cuerpo del correo, porque después se pierde. Sí. Y no. Se te hay confusión ahí. Si hay una confusión por ahí, de repente en el asunto no escriban tanto porque se corta, pero ahí déjenos lo que ustedes gusten y con mucho gusto vamos a estar leyendo sus relatos, recopilándolos y trayéndolos para que más gente los escuche. Pasamos a la siguiente, ¿te parece bien? Sí. La última historia que traigo el día de hoy. De cierta manera, considero que esta es la historia más fuerte que traigo el día de hoy, a pesar de que el anterior tuvo un tema muy delicado. Pero ahorita van a ver por qué, y de antemano advierto una cosa, y es que esta historia tiene una pizca y un atisbo de algo paranormal, pero sí muy, muy espeluznante. Ok. Y creo que con el proceso los van a dar una idea. Que es una historia enviada por una persona que pidió mantenerse en el anonimato, y la historia se titula Mi exnovia me quería apuñalar. Es una historia que además ocurrió hace muy poco tiempo. Este es un correo que nos llegó a inicios de noviembre. Ahorita estamos a finales, pero por contexto, para quienes no sepan, que si lo estén viendo después o lo que sea, que estamos a finales de noviembre. Esto llegó apenas a inicios de mes y había ocurrido cuando nos llegó el correo un par de semanas atrás.
La persona primero nos da un poco de contexto, nos dice que nos conoció gracias a una de sus tías, que le enseñamos sus videos, que se ha vuelto muy fan en el último año sobre todo, y que pues quería contar este relato porque nunca pensó volverse protagonista de una de estas historias. Pero a inicios de octubre de este año, él empezó a una relación con una chica. No nos da nada de información sobre cómo se conocieron, si ya eran amigos antes, cómo empezó la relación. Me imagino todo esto lo hizo con la intención de mantener su anonimato. Pero sí nos dice que era una de estas relaciones donde sientes desde el inicio una intensidad bastante desmedida. Y eso principalmente del lado de ella. Nos dice que desde los primeros días que empezaron a salir, ella mostró inmediatamente estas señales de celos muy intensos que se empezaron a convertir en algo excesivo y bastante preocupante para él porque ella le revisaba, por ejemplo, todas sus redes sociales y veía minuciosamente a qué personas tenía agregadas o a qué personas seguía en algunas redes, las interacciones que tenía, comentarios, si dejaba likes en algún lado. Y él nos dice que incluso le parecía exagerado porque él sigue principalmente a creadores de contenido o artistas que siguen, ¿no? O sea, que conoce, que escucha. Y que ella aún así se ponía muy molesta y le reclamaba por haber dejado un like en la foto de una artista muy famosa y le decía, es que no es como que yo tenía una intención, o sea, técnica, o sea, literalmente lo hago porque sigo a esta persona y no es porque tenga ninguna intención más allá. Pero ella no lo entendía y eso terminaba provocando peleas constantemente. De hecho, nos dice que casi desde el principio de la relación, desde la primera semana, él ya estaba pensando cómo iba a terminar la relación porque esto era lo que no quería que se perpetuara. Y dice que incluso en un inicio él trató de ser comprensivo y decir, bueno, hay cosas que yo tal vez hago sin intención de lastimarla o de que pudiera tomarse como deslealtad, pero puedo tratar de mejorar esa parte, pero vamos a hablarlo. Pero ella no accedía a esto, no quería hablarlo, simplemente se molestaba. Y lo grave de esto es que estos arranques, o como él los mencionó ahí, esos berrinches que ella hacía, siempre iban acompañados de amenazas que eran un poco sutiles al inicio y muy rápido perdieron la sutileza. Es decir, ella primero le decía que lo lastimaba, que le estaba lastimando con eso, y después decía, si a ti no te importa lastimarme, pues entonces no te va a importar que yo me lastime. Y de pronto llegaba con cortadas en algunas zonas de su cuerpo que decía que habían sido hechas por culpa de él, o se jalaba el pelo y decía que era culpa de él, lo estaba haciendo porque él le estaba provocando, ¿no? Y bueno, esto empezó a escalar, como dije antes, muy, muy rápido. Era una de esas relaciones con una intensidad desmedida, como dije, pero para un lado bastante, bastante feo. Nos dice que todo esto llegó a su punto máximo a la tercera semana del noviazgo. En esa ocasión, ella lo había invitado a su casa. Había estado súper insistente. Se habían visto en un lugar público el día anterior, pero aún así estaba muy insistente que él fuera. Cuando él llegó, notó que ahí estaba su familia y ella le dijo, no te preocupes, sé que van a salir, nos vamos a quedar solos para poder estar tú y yo juntos. Y le hizo varias insinuaciones sexuales en medio de eso. Como que dando a entender que quería que la familia se fuera para pasar un momento íntimo. Pero él se sentía bastante incómodo desde el inicio porque ya tenía esta idea de que no quería seguir con ella. No pensaba en ese momento terminar la relación, pero ya estaba bastante apático y casi hacía las cosas como por miedo de que ella no se lastimara o no hiciera algo. Y tal cual pasó otra vez. Estando en la habitación de la chica, ella primero empezó tratándolo normal, pero muy rápido empezó a decirle, oye, vi que le diste un like a esta página de una chica, y empezó a volverse rápidamente una pelea, aunque nos dice que realmente más que una pelea era ella gritándole y reclamándole, solo tratando de calmarla. Pero esto empezó como una típica pelea que empezó a ponerse mal, y es que otra vez empezó ella a lastimarse. Tomó una pluma que tenía y se la clavó en la pierna, no demasiado fuerte, no se apuñaló ella misma, pero se hizo una marca bastante fuerte, la había hecho con suficiente fuerza para lastimarse, cosa que lo asustó, por lo que él le tomó el brazo y dijo, oye, tranquila, no hagas eso, y ella entonces empezó a jalar el cabello y empezó a decirle, pues sí, que sí iba a hacer daño por culpa de él. En ese momento, él, mientras estaba en esto, al parecer, la abuelita de ella escuchó algo de la conmoción porque de pronto tocó la puerta y entró de una de estas formas como que se nota que no iba a hacer realmente nada, como que solo quería ver qué estaba pasando y fingió hacer plática, pero él se sintió aliviado porque dijo, bueno, qué bueno que entró para que ella se calmara. Y sí, de hecho ella fingió inmediatamente que todo estaba bien. Cambió completamente su actitud y platicó con su abuelita unos momentos, pero cuando la señora se fue, todo regresó a lo mismo de antes. Y ella le dijo en un punto, yo creo que tú no me quieres.
pero estarías dispuesto a demostrarle que sí me quieres. Y él solo estaba como tratando de contestarle de una manera en la que ella no se molestara más o no provocara algo más. Y parece que la respuesta no le convenció mucho porque ella dijo, bueno, espérame aquí. Se paró, salió del cuarto, tardó un par de minutos y regresó. Y él notó desde el inicio que cuando entró a la habitación ella tenía algo en la mano, pero no podía ver qué era. Se puso muy nervioso y vio como ella parecía ver que cambiado su actitud, se veía como ahora alegre, como ahora muy jovial. Y poco a poco se empezó a poner detrás de él estaba sentado en la cama y empezó a decirle lo mismo. ¿Realmente me quieres? ¿O nada más me dices lo que yo quiero escuchar porque me tienes miedo? Y en estos momentos él estaba muy asustado porque no la podía ver y no quería hacer ningún movimiento brusco. Estaba realmente petrificado pensando en cómo simplemente ya irse de ahí, ya escapar de ahí. Y lo que se le ocurrió fue mejor, sin que ella se diera cuenta, un momento en el que sintió que estaba distraída, pararse rápido, dándole la espalda a la puerta. Y fue exactamente lo que hizo. Y cuando lo hizo y se paró, ella se quedó como nerviosa, como que hizo un movimiento como que se asustó un poco, pero pudo ver él claramente que ella, ya no escondiendo la mano, tenía una navaja. No manches. En su mano que la tenía levantado. No estaba en una posición como que ya lo estaba atacando, pero él obviamente sintió claramente que estaba a punto de hacerlo. Le dio muchísimo miedo y empezó a poner muy pretextos para irse. Ella no lo quería dejar ir. Y cuando le dijo, es que, ¿por qué tienes eso? Ella le dijo, no, no te preocupes. Yo sería capaz de hacer daño. Bueno, a ti. Y esa aclaración de a ti, él la tomó como de dos formas. Como diciendo que se iba a hacer daño a ella misma, o como refiriéndose a que le podría hacer daño a más gente por él. Por estos celos, por esta forma de ser de ella. Al final de todo esto sí se pudo ir. Todo por cualquier pretexto que pudo, simplemente abrir la puerta y se empezó a salir. Cuando ya estaba la familia, obviamente ella cambió su actitud, fingió que todo estaba bien. Y él se fue corriendo a su casa. Dice que ni siquiera la terminó en persona, le mandó un mensaje diciéndole que ya no quería nada con ella, que no lo buscara, la bloqueó en todos lados y nos dice que afortunadamente ella no conocía dónde él vivía. Por eso, aunque no tenemos mucha información de cómo se conocieron, quiero entender que no eran amigos de tiempo ni nada similar, porque ella ni siquiera sabía dónde él vivía. Y dice, aclarando ahí, también para mi fortuna vivíamos muy lejos. Yo tuve que moverme mucho de mi casa a la de ella, pero eso es bueno, porque es difícil que ella sepa dónde vivo o me encuentre. Y la historia realmente termina así. Nos dice que hasta ahorita no sabía nada de ella porque la bloqueó de todos lados y ella no tiene forma de contactarlo al parecer, pero que sí le dio muchísimo miedo. Y también deja al final una cosa que se me hizo interesante y que dice, yo sé que hay gente que puede tomar esto como una exageración de mi parte, no necesariamente por la parte de la navaja, sino por el hecho de pensar, ¿por qué no te defendiste? ¿Por qué no dejaste más rápido? Dice, es que yo me sentía con miedo. Nunca había tenido una relación así. Nunca había conocido una persona como ella. Ella antes de todo esto se veía súper normal. Por eso quise iniciar una relación con ella y no me esperaba ese cambio de actitud y esta forma de ser. Y de verdad no supe cómo manejarlo. De verdad no supe qué hacer. No tengo experiencia, ni tengo ningún tipo, ni estudié algo relacionado con psicología o para saber cómo más o menos lidiar con esto. Me sorprendió tanto como para dejarme petrificado. Y sí, tuve miedo por mi vida, tuve miedo por mi tranquilidad y todavía me da algo de miedo, pero espero de verdad que esto haya acabado. Y no sé, o sea, es todo lo que nos mandó, no nos ha actualizado de ninguna forma y quiero pensar que es una de felicitaciones porque él está bien y no se han encontrado, pero sí es una historia que me dio escalofríos mientras estaba leyendo, sinceramente. Sí, qué fuerte es porque entiendo que debe ser muy complicado dejar a alguien así y sentir que es tu culpa que se haga daño, cuando no es tu culpa, obviamente. O sea, lo que una persona adulta haga con su vida o por lo que quiera hacer por ella misma, digamos, o por él mismo, es 100% su responsabilidad y es una amenaza muy típica en estas relaciones, donde lo que me pase va a ser tu culpa. Sí. O lo que yo haga es culpa tuya, como si no fueran personas individuales. Aprovechar para decir que no es normal esto, o sea, que si estás en una relación no así, pero en algo similar,
sí es importante poner un alto desde el principio. No es normal sentirte inseguro de la persona con la que estás. Y no es normal tenerle miedo a la persona con la que estás, que eso también es como muy importante decir. Ya parece algo muy obvio, pero hay gente que no se para a veces a pensar bien en esto, porque a veces, en este caso fue muy desde el inicio, pero hay muchos casos de este tipo de cosas, este tipo de situaciones, donde la persona, la víctima de abuso, que es lo que es, un abuso emocional, y ahí va a ser un abuso físico, y para eso también, es algo tan progresivo que no se dan cuenta donde de pronto ya están dentro de una relación abusiva, ya son víctimas de una persona que les manipula emocionalmente o todo esto que hizo, ¿no? Decir, a lo mejor no tienes que llegar al punto de ir a ti mismo, pero si tu pareja dice que por tu culpa salió a tomar y manejó a exceso de velocidad, por ejemplo, y se pudo hacer daño, es lo mismo, o sea, es el mismo chantaje emocional que honestamente da mucho miedo y estás obviamente fuera de todo lo que solemos contar. Esto va algo mucho más real en el sentido de no que involucre algo místico, espiritual o de lo que sea. Es una de esas cosas que dan miedo porque pues pasa mucho. Entonces tengan cuidado con eso. Sí, da miedo porque pasa más de lo que creen. Seguro en el círculo social de todos hay una pareja así, a lo mejor ni sabemos. Y también, o sea, ya como comentario final de mi historia para dejar acá paso a la última. Sí quisiera también mencionar esto y es para las personas que estén viviendo esto, si son hombres, no tengan miedo de salir de esas relaciones, de contárselo a alguien, de denunciarlo. Sí entiendo que hay un tema social ahí donde muchos hombres tienen miedo digo, está claro, yo y vergüenza de decir, mi esposa o mi pareja es abusiva conmigo, porque el tema social ahí es como de cómo un hombre puede ser abusado físicamente, ¿no? ¿Cómo puede pasar? Bueno, sí pasa y no se sientan mal por esto, o sea, me refiero, no tengan vergüenza de denunciar. Y pasa igual con el acoso, o sea, hay hombres que son acosados por sus jefas, por ejemplo, y no es algo que se diga mucho porque da pena, Sí. porque incluso socialmente se ve como pues se aprovecha, ¿no? En lugar de verlo como algo malo, como lo que es. Sí, o sea, el mensaje sería, no importa si es hombre o mujer, o no importa, o sea, si estás sufriendo abuso, denúncialo, sale ahí y habla con gente de confianza cercana. Eso es creo que el mensaje. Sí. Muy bien, pasamos entonces a la última historia de esta noche. Muy bien. Esta historia en particular es desde Costa Rica, que la semana pasada también hubo de Costa Rica, lo recuerdo. Saludos a los ticos. Y de igual forma, de manera anónima, digamos, no anónima, nos pide que la llevemos Connie. Y nos dice Connie que ella es de un lugar llamado Cartago, en Costa Rica. Creo que es Cartago, ¿no? No, es Cartago. Ah, sí. Hasta donde sé, Se confundió yo, perdón. Bueno, nos cuenta que es de Costa Rica, un saludo a gente de Costa Rica. Y cuenta que esto que le ocurrió fue también siendo una niña, cuando vivía en un edificio de departamentos con su familia. Voy a decir el título de la historia hasta el final. Muy bien. Ella dice que en aquel edificio, para lograr llegar hasta él, era una especie de calle cuesta arriba, donde al lado pues había más casas. Y una de estas casas tenía algo en particular, y es que daba mucho miedo. Era una casa abandonada, pero parecía estar como destruida, como si algo horrible hubiera pasado ahí. O sea, se veía como no solo abandonada, sino como derruida, ¿no? Como si algo tétrico, algo para una película de terror. No te di cuenta que esto le daba siempre una sensación extraña. Siguiendo después de esta casa un poco más allá estaba la entrada del portón de su edificio. Entonces la veía constantemente al entrar y salir. Al ir caminando con su familia o al volver de la tienda, ella la veía constantemente. Y cuenta que una noche, mientras ella estaba regresando precisamente a su casa, junto a su familia, vio en esta casa, entre todo lo que había ahí, cerca de la esquina, una figura. Vio a alguien que estaba ahí de pie. Y lo describe como un hombre, una persona, con una camisa azul de cuadros, de botones, un pantalón celeste, con la particularidad de que no tenía cabeza. Era solamente el cuerpo decapitado de una persona de pie, ahí, en esa casa, que de por sí le da escalofríos. Ella cuenta que vio como esta figura de repente comenzó a correr hasta el portón del edificio de departamentos donde ella vivía.
Lo vio pararse frente al portón y luego atravesarlo caminando como si este no existiera. Después de ahí lo perdió de vista. Volteó a ver a sus papás. Volteó a ver si habían visto algo, pero parecía que no. Y ella, por alguna razón, sintió o supo que solo ella lo había visto y decidió no decir nada, porque en su mente era como, soy una niña y no me van a creer. Entonces decidió suprimir eso, tratar de no pensar en ello y continuar con su vida. Y así lo hizo, hasta que unos cuantos días después, mientras estaba tratando de encontrar una posición cómoda para dormir porque se le había ido el sueño, de repente tuvo una extraña sensación de estar siendo observada. Esto era bastante extraño, ya que nunca se había sentido extraña o rara en este lugar. Y mientras estaba girando y tratando de dormir con esta incomodidad, de repente, al girarse, en la puerta entreabierta vio hacia afuera de su habitación. Y ahí lo vio de nuevo. Ese hombre de camisa azul, con pantalón celeste sin cabeza, estaba parado ahí afuera. Y a pesar de que no tenía rostro porque estaba decapitado, tenía la sensación de que la estaba mirando fijamente. Esto fue aterrador. Lo que le sigue, estaba muy alterada, aterrorizada. Se cubrió con la sábana, trató de quedarse dormida. Le contó a su madre lo que había visto. Esa figura ya no estaba ahí. Su mamá curiosamente sí le creyó al verla asustada, o al menos le creyó que había visto algo que la había asustado. Le dijo que le creía y la instó a orar juntas para pedirle a Dios que no volviera a ver algo así de fe. Así lo hicieron, y de hecho cuenta que probablemente funcionó porque nunca más lo volvió a ver. Nunca más vio esa figura. Sin embargo, tiempo después, ya un poco más grande, platicando con unos vecinos que vivían en el mismo edificio, estaban su madre y ella y estos vecinos, comenzaron a contar cosas de terror, a contar cosas, historias, anécdotas. Y salió esta anécdota. La contó la madre de Connie. Connie vio a este hombre en esa casa, una persona con esta descripción sin cabeza, y tiempo después dice que lo vio en su habitación. Cuando cuenta esta historia, los vecinos, a diferencia de las otras historias, las reacciones a las otras historias, se quedaron en silencio y se quedaron un poco perplejos. Y uno de ellos les contó, o más bien les preguntó si sabían lo que había pasado en esa casa y por qué estaba abandonada. Ellos le dijeron que no. Y él les dijo que tiempo atrás, varios años antes y antes de que ellos llegaran a vivir ahí, de que Connie y su familia llegaran a vivir al edificio, ahí un muchacho con una descripción idéntica se había quitado la vida. Él se había colgado. Y cuando esto pasó, su familia pues se destruyó. O sea, fue una tragedia horrible. Dejaron la casa, terminó abandonada, destruida también con el tiempo, vandalizada. Cuando Connie vio a este espectro, no tenía cabeza, y eso es algo que me llamó la atención, porque la manera en la que murió este chico fue ahorcado. Sin embargo, también me hizo recordar a una historia que me dijeron cuando yo era niño, que se me hizo muy escalofriante, ya que por la colonia donde yo vivía se decía que había muerto un muchacho y que lo había hecho mientras su familia estaba de vacaciones, así que él había decidido no salir. Cuando él se quita la vida, se cuelga, y para cuando lo encuentran ya había pasado varias semanas. Entonces lo encontraron decapitado porque con el tiempo su cabeza terminó desprendiéndose por el peso de su cuerpo. Yo desconozco, obviamente, porque es algo que no cuenta Connie, que probablemente tampoco lo sabe. Desconozco si esto fue lo que ocurrió con este chico. Pero no pude evitar recordar esa historia. Claro, sí. Al escuchar la descripción de alguien decapitado, que al parecer fue víctima, pues, de suicidio. Connie cierra la historia enviándonos saludos, y pues también un saludo a ella, y diciéndonos que eso es una de las cosas más escalofriantes que le ha pasado en su vida, pero no la única, y que también tiene más historias que probablemente termine enviando en algún momento a nuestro correo.
agradecemos si tienes, Connie, la confianza de compartir más de estas historias. Y la verdad, esta estuvo bastante tétrica. Bastante, sí. Y gracias por haberle enviado, gracias por la confianza. Te enviamos un saludo hasta Costa Rica. Y también les enviamos un saludo a todos ustedes por habernos escuchado esta noche, que ojalá lo estén escuchando de noche. Estaría muy bueno que lo escuchen de noche. Gracias. Síganos en redes sociales. A mí me encuentran en todos lados como @Emanuel_Night. A mí me encuentran en todos lados como @KevinMaskerman. Y al canal lo encuentran como Mundo Creepy Oficial o @CreepyMundo en X. Recuerden que nos vemos en la FIL de Guadalajara para presentar nuestro segundo libro, 99 historias cortas de terror, este próximo 4 de diciembre a las 4 de la tarde. Y nos vemos el 8 de diciembre en Cuernavaca. Y también toda la información está en las redes sociales, pero también es la Feria del Libro de Tlaltenango. Para que Tlaltenango, perdón. Para que nos acompañen en los dos eventos, o bueno, de donde sean ustedes. Porque, bueno, ya empezamos con la gira de 99 historias cortas de terror, para que también en redes sociales se hagan presentes. Si quieren que vayamos a su ciudad, vayan y coméntenlo hasta el hartazgo, para que pues sea más probable que vayamos a visitarnos. Estamos cerrando fuerte este año con estas dos presentaciones. Es cierre de año porque realmente ya no va a haber más eventos por las fiestas, Sí. pero se decidió así porque decidimos abrir en la FIL de Guadalajara, que se hace en diciembre y que pues es un gran lugar para empezar. Además, ya mi va a ser un gran regalo de Navidad. El libro es un gran regalo de Navidad, sinceramente. Y ya nos confirmaron una fecha para otra ciudad a principios de 2025, que todavía no hay suficiente info para dar a conocer esto. Sí. Pero ya estamos iniciando con las fechas de esta gira, ¿no? Para 99 historias cortas de terror. Nos vemos próximamente en tu ciudad. Y gracias de nuevo por acompañarnos una tarde, noche, espero noche más, o día, quién sabe. Pero muchas gracias por el apoyo que han estado dando al proyecto y nos vemos, gente, la próxima semana para traerles más historias de Mundo Creepy. Adiós.